Esa enseñanza va dirigida principalmente a los matrimonios, pero si usted no está casado, le va a ayudar, en algún momento usted se va a casar, o le va a ayudar para darle dirección y consejo a otras personas que quizás tienen una vida matrimonial que necesita la salvación en Cristo Jesús. Nosotros comenzamos la enseñanza motivando a los esposos y a las esposas a que seamos ¿qué? Redentores en nuestro matrimonio. Y cuando hablamos de redentor, explicamos que en la Biblia la palabra redentor significa también liberación. Es alguien que paga el precio de otro. El redentor es alguien que toma la actitud de no pagar mal por mal. El redentor es aquel que soporta el dolor y la ofensa y el sufrimiento y más deja que Dios sea el que dé la justicia. El redentor no busca la justicia, el redentor busca la salvación y la paz. Así que cuando estuvimos el domingo pasado aprendiendo de este pasaje tan hermoso, el mismo Job dice: yo sé que mi redentor vive y él se levantará del polvo. Pero quiero que hoy nos enfoquemos en la segunda parte del mensaje y nos vamos a basar en Isaías capítulo 53, donde habla de Jesucristo nuestro redentor. Pagó el precio, sufrió por nosotros, fue molido, fue golpeado, fue tratado de una manera tan dura y él no respondió con venganza, sino con amor. Estuvimos hablando el domingo pasado que normalmente nosotros en el matrimonio, cuando nos ofenden o cuando nuestra pareja nos hiere o cuando la pareja hace algo inadecuado, nosotros respondemos en una de estas 5 formas. A algunos respondemos al tú por tú. Si tú me dices, yo te digo. Si tú me dices feo, yo te digo re fea. Y estamos siempre respondiendo el tú por el tú. La otra forma como respondemos es con el silencio. El látigo del silencio y la indiferencia. Guardamos en el corazón la herida y preferimos no decir nada. Y esta opción, dijimos, es muy peligrosa porque se va almacenando en el corazón la amargura, el dolor, y cuando explota, ¡ay, Dios mío! Yo prefiero que mi esposa se enoje conmigo inmediatamente y no que guarde el enojo porque es más duro. La tercera forma es el rechazo. Algunos optan cuando la otra persona la ofende, el esposo o la esposa la hiere. Entonces preferimos rechazarlo. Preferimos prepararle la comida mal preparada, dejarle quemarle el arroz, las tortillas, que sepa que estamos pagándole con el rechazo. La cuarta opción es la revancha. Cuando nosotros tratamos de vengarnos. Y la Biblia dice que no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar la justicia para Dios. Y hablamos de la quinta forma, y es mejor optar por la opción de ser como Cristo. Es decir, voy a ser el redentor de mi esposo o de mi esposa cuando ella me ofende, cuando él me ofende. En lugar de pagarle mal por mal, voy a tomar la posición de Cristo y voy a dejar que sea Dios el que sea mi vindicador y mi defensor. Y en eso nos enfocamos la semana pasada. ¿Cómo podemos nosotros ser los redentores en nuestro hogar? ¿Cómo puedo tomar la posición de Cristo? Pastor, es que si usted viera lo que este hombre me ha dicho, uy, pastor, es que me dan unas ganas. Yo sé que algunos de nosotros hemos sido heridos, ofendidos, traicionados, maltratados, y es muy fácil humanamente tomar por la opción de la revancha. Pero hay una opción mejor que nos muestra la Biblia. ¿Y qué tal si yo me vuelvo el redentor de mi esposo? ¿Y qué tal si yo me vuelvo la redentora de mi esposo? Es decir, tomar la actitud de Cristo. De acuerdo a Filipenses 2:5 dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Cristo es nuestro redentor. Y nosotros nos llamamos cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Y la Biblia nos invita a ser imitadores de Cristo. Y eso debería ser algo práctico en nuestra vida familiar y matrimonial.
Vayamos el día de hoy a Isaías 53, donde el día de hoy quiero darles a ustedes unas ideas prácticas de cómo podemos aplicar el ser redentores en nuestro matrimonio. Isaías capítulo 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesucristo voluntariamente le dijo al Padre: yo quiero ir y pagar el precio que ellos deberían pagar por su pecado. Jesucristo decidió voluntariamente sufrir. Jesucristo decidió abnegadamente no responder mal por mal, sino al contrario, el castigo que nosotros merecíamos fue sobre él. Y eso no suena bueno en el matrimonio, pastor. Eso es duro, que yo me aguante, que yo me quede calladita, que no le responda como se merece este zángano. Uy, pastor, eso es duro. Pero si miramos el consejo de la Biblia, vemos que es la mejor opción y trae más beneficio para el matrimonio. ¿Cuáles son las ideas prácticas de cómo podemos ser el redentor en nuestro matrimonio? Bueno, entonces tenemos que tomar primero la actitud del redentor. ¿Cuál fue la actitud de Cristo cuando decidió redimirnos? La Biblia dice que el redentor no peca aunque otros hayan pecado contra él. Cristo, dice la Biblia, no pecó en ninguna forma, aunque todos hemos hecho todo lo malo en contra de Dios. La Biblia dice que le veremos más sin pecado. Miren lo que dice 1 Pedro. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una actitud de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes sean sanados, dice la Biblia. ¿Qué tal si en el matrimonio tomamos la actitud de Cristo? De cuando le ofendieron, no respondía de regreso. Cuando le insultaban, decidió guardar silencio y dejarle la justicia al Padre Celestial. Yo sé que algunas veces, para algunos de nosotros los hombres, es muy difícil quedarnos callados y no reclamar que somos la cabeza del hogar. Y para algunas mujeres es difícil, porque la mujer por naturaleza es verbal. Si el hombre habla 10,000 palabras, los psicólogos dicen la mujer habla más de 1,000,000. Y cuando nosotros llegamos a casa después de estar trabajando todo el día y hemos gastado todo nuestro vocabulario, la mujer ha estado en la casa sola y quiere hablar todo lo que no ha podido hablar. ¿Y con quién? Y a veces, hermanos, nosotros no entendemos esto. Pero lo interesante en la Biblia es que aunque los otros lo abusaron, lo maltrataron, lo ofendieron, él no respondió de la misma manera. Es muy fácil nosotros en el matrimonio justificar nuestro mal comportamiento en contra de nuestra pareja porque decimos: pastor, él me ofendió primero. Él fue el culpable porque él me dijo esto. Pastor, es que yo le tiré los platos porque él no me quiso ayudar cuando el bebé estaba llorando. Y justificamos una mala acción porque creemos que el otro hizo algo peor. Yo hice esto porque él hizo aquello. Y entonces las personas justifican el enojo, justifican el mal carácter, justifican las malas palabrotas, porque decimos, él lo hizo primero. Pero ¿qué tal
Si tomamos la actitud de Cristo en el matrimonio, ¿qué tal si decidimos ser como Cristo? ¿Qué tal si decimos, Señor, ayúdame en mi matrimonio a no responder con insultos cuando mi esposa me insulte? Señor, ayúdame en el matrimonio a perdonar todo lo que mi esposo o mi esposa me haga, pero ayúdame a perdonarlo inmediatamente, Señor. No podemos justificar el mal con el mal. La Biblia dice, si alguien te hace mal, respóndele ¿con qué? Con bien. No paguéis mal por mal. Haz el bien, aunque el otro te haga el mal. La Biblia dice que el Redentor nunca pecó. Cristo fue justo todo el tiempo. Déjele la justicia a Dios, dice la Biblia. Deje que Dios sea el que trate con ese hombre cabezón. Deje que Dios sea el que trate con esa mujer que a veces es un poco terca. Deje que el Redentor traiga la paz y la unidad en el matrimonio y que la relación se conserve de una manera pacífica.